Bueno, momento de comenzar aquí con SAT Internacional. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Estamos en todas las redes, estamos en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Lo decimos por si ustedes quieren comunicarse con nosotros. Hoy vamos a desarrollar un tema vinculado con algo que está sucediendo en este momento, algo que está sucediendo en Egipto. Estamos hablando de la COP27, esta cumbre que tiene como objetivo primero reunir a líderes de todo el mundo, a los presidentes o representantes de los países, y obviamente los ojos siempre se están puestos en las potencias, ¿no? Con la intención de analizar qué se hizo a partir de los puntos que se tomaron como objetivo en el COP26, a ver si se avanzó. Es lo primero, obviamente, que se analiza a partir de los informes que elaboran los científicos y cada uno de los países. También, obviamente, se sigue hablando de objetivos. De eso vamos a estar, por supuesto, compartiendo análisis e información. Lo vamos a hacer con Gabriela Luquis, que en un ratito va a estar ya en el próximo bloque con nosotros. Ella es licenciada en Gestión Ambiental y además titular del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo, para que ella desde su óptica nos cuente cuál es el análisis que hace de los objetivos que se ha trazado la cumbre, pero además de si se logran avances con las cumbres en general. Son 27. Uno entiende que algunos avances hay, sobre todo teniendo en cuenta que se toma la cumbre de París como tal vez esa bisagra, ¿no? En la cual esos objetivos que se trazaron en esa cumbre son los que en definitiva se van evaluando a ver si realmente se van cumpliendo o no, más allá de los que se van sumando y tal vez modificando año a año. Vamos a contarles a ustedes que un grupo de científicos ha elaborado 10 puntos o 10 objetivos relacionados con el ambiente. Estamos hablando de reflexiones sobre la ciencia climática. Primero, cuestionar el mito de la adaptación infinita, porque ellos entienden que hay que mitigar mucho para adaptarse menos, porque se entiende que frente a ciertas situaciones que se dan en todo el mundo, en momentos específicos, la humanidad se va adaptando, pero que en realidad hay que trabajar para adaptarse menos y mitigar más. Ese es uno de los objetivos. El segundo, los focos de la vulnerabilidad se agrupan en regiones de riesgo. Ahí hablamos de lugares donde hay mayor riesgo a partir del cambio climático. Nuevas amenazas en el horizonte por las interacciones entre el clima y la salud. Se viene hablando desde hace tiempo de la cantidad de muertes que genera la contaminación ambiental o las consecuencias de los cambios climáticos. La movilidad climática, de la evidencia de la acción anticipada, la seguridad humana que requiere seguridad climática, el uso sostenible de la tierra que es esencial para alcanzar objetivos climáticos. El séptimo punto es las prácticas financieras sostenibles privadas que no están consiguiendo acelerar la transición radical. Las pérdidas y daños, imperativo planetario urgente. La novena es la toma de decisiones inclusiva para un desarrollo resiliente al clima, y el 10º punto es romper las barreras estructurales y los bloqueos insostenibles. Bueno, hay que decir que el acto de presentación contó con la presencia del secretario ejecutivo de la ONU por el cambio climático, quien declaró que la ciencia proporciona pruebas y los datos sobre los impactos del cambio climático, pero dice que esa misma ciencia da herramientas y es lo que quiere que se interprete y conocimiento sobre cómo hay que abordar esa problemática. Como ha dejado muy claro la presidencia egipcia de la COP27, estamos claramente en la era de la implementación y esto significa acción. Pero nada de esto puede suceder sin datos, sin pruebas que informen esas decisiones o la ciencia que apoye los programas y las políticas. Bueno, es importante tener en cuenta y remarcar algunos puntos en los cuales se sigue haciendo hincapié. Mantener la esperanza de 1,5 grados centígrados. Hace 6 años en la COP21 los líderes adoptaron el Acuerdo de París, que era el compromiso de mantener el calentamiento global en menos de 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales y preferiblemente limitar el calentamiento a 1,5. Esto lo van a estar analizando, obviamente. Muchos científicos dicen que ese objetivo se está logrando o al menos manteniendo, pero el tema es cómo se viene trabajando, cuáles son las políticas que se van a implementar, el reclamo que están haciendo los países más afectados, que generalmente son los del hemisferio sur, en vías de desarrollo, que sufren las consecuencias de algo que no generan.
que es básicamente los mayores niveles de contaminación. Bueno, de eso se va a estar hablando en esta cumbre, una cumbre que no deja de ser muy importante y donde obviamente los países poderosos tendrán que empezar a hacerse cargo. De hecho, algunos ya hablan de esto desde hace varias cumbres. Joe Biden en estos días decía, bueno, tenemos que hacernos responsables o asumir la responsabilidad de lo que generamos. Pero Estados Unidos es el país contaminante, lo mismo que China. Bueno, a ver si realmente ese compromiso que manifiestan verbalmente se traduce en hechos. De eso vamos a estar hablando en un ratito nada más aquí en esta edición de Chat Internacional. Así es que la invitación es para que ustedes que están ahí se queden con nosotros porque en minutos regresamos. Aquí estamos en el 30 de la TDA. Ya volvemos. Bueno, sin duda es muy importante lo que está sucediendo en la COP27, tema que vamos a estar analizando con nuestra compañera también, Anabela Village, que la tenemos ya ahora en el estudio, como habíamos anticipado en el primer bloque. ¿Cómo estás, Anabela? Bien, Claudia, ¿vos cómo estás? Muy bien, con mucha expectativa por esa cumbre, ¿no? Un tema muy importante justamente porque es la Convención sobre el Cambio Climático en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas. Entonces, los ojos están puestos allá. Exactamente. Y lo vamos a analizar, lo vamos a hacer con Gabriela Luques, que es licenciada en Gestión Ambiental, a que le vamos a dar la bienvenida. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hay muchísimo de qué hablar, me imagino, de esta conferencia de las partes. Lo primero que me parece que hay que esbozar es cuáles son los objetivos, ¿no?, de esta cumbre que reúne a los principales mandatarios, referentes. Obviamente hay mucha gente que tiene sobre todo esperanzas en que esto empiece a tomar más forma más allá de lo que ya ha empezado a concretarse específicamente. Bueno, contanos cuáles son los objetivos. Bien, bueno, vamos por parte. Lo interesante es que en este año se celebran los 30 años de lo que generó, digamos, el convenio marco para tratar y empezar a hablar de cambio climático. Sí. Imagínense que ya hoy estamos transitando la COP27. ¿Esto qué quiere decir? Que hace 27 años que se reúnen no solo los líderes gubernamentales y de los diferentes estados, los líderes políticos, sino que también se reúnen científicos, partes interesadas, organizaciones no gubernamentales, juventudes, distintos espacios que justamente encuentran en estos momentos de las COP, en este caso la COP27, momentos para no solamente intercambiar, sino algo muy importante que es negociar. Y acá hay una faceta muy interesante de esta COP27 o de las COP que acontecieron después de la cumbre de París, que fue una cumbre histórica que realmente marcó un antes y un después, porque desde el Acuerdo de París, donde el IPCC, que es el ente intergubernamental de científicos que están de alguna manera midiendo y poniendo y haciendo los planes y los marcos científicos que hacen al cambio climático, de alguna manera fijaron el 1.5 grados centígrados que no podemos pasar, digamos, como claro, planeta, para realmente poder cumplimentar con los parámetros o con los planes que necesitamos esbozar desde todos los estados y de todas las partes para poder dar batalla, para poder enfrentar esta crisis climática. A partir del Acuerdo de París, las cumbres han empezado a ser más técnicas. O sea, obviamente que el compromiso político es fundamental, pero donde se le da mucho énfasis y mucho espacio a esto de lo científico, a esto de lo técnico. Y acá es donde también es importante entender que los presidentes y las presidentas, aunque son muy poquitas, en esta cumbre creo que solamente 7 presidentas, es un tema interesante también que charlemos el tema del género en este tipo de convenciones, pero lo interesante es que los equipos que viajan con los gobiernos, digamos, los equipos que viajan acompañando a los líderes políticos son quienes realmente trabajan y necesitan estar todas las 2 semanas que va a durar esta cumbre para negociar, para definir los acuerdos que van a fijarse, yo creo que ya el día sábado. El viernes es el día final previsto, pero nunca se termina el día previsto, sino que se espera que esta cumbre termine el sábado. Y ahí es donde tenemos muchas orejas y atención en lo que va a surgir de esta cumbre. Vos me preguntabas cuáles son los objetivos de esta cumbre. Esta cumbre tiene, de alguna manera,
la obligación de definir el cómo para qué, el cómo vamos a lograr realmente aplicar medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Y esta cumbre es muy importante para los países del sur, para los países como el nuestro, porque se van a hablar de dos temas que a nosotros nos... O no es que se van a hablar de muchos temas, pero hay dos temas en la agenda que son principales. El primero es pérdidas y daños, que nos podemos ir deteniendo luego, y el segundo el financiamiento. Es el cómo vamos a enfrentar esta crisis climática. Esos serían dos de los objetivos más fuertes de esta COP27. Ahora, respecto de, ya destacaste y marcaste bien la importancia que tienen las cumbres, los objetivos. Ahora, te hago una pregunta respecto de la COP26 que se llevó a cabo en Glasgow, que tuvo unas repercusiones mediáticas muy importantes por los mensajes incluso de los líderes sociales que se dieron, de los líderes incluso ambientales. ¿Qué cambios o qué diferencias o avances podemos marcar con la COP que se está llevando a cabo ahora? Bien, la COP26 fue una cumbre maravillosa, yo creo que se avanzó muchísimo, aunque los resultados no se vean, es más, muchos dicen que fue un fracaso. Yo siempre soy de ver el vaso medio lleno. Para mí no fue un fracaso, fue una de las cumbres que más presencia de líderes políticos mundiales tuvo, y no es menor. No es menor porque eso qué quiere decir, que la crisis climática y el tema de la sostenibilidad está en la agenda política, y ya eso es un montón. Han habido cumbres donde ha habido muy poca presencia de líderes. Esta es una de esas. En realidad ha marcado la semana pasada, la cumbre empezó el 6 de noviembre, el domingo 6 de noviembre, donde de alguna manera se define la agenda, o sea, se vota a favor o en contra o en la modificación de la agenda que se van a tratar estas 2 semanas. Y dio positivo, y la inclusión de estos dos temas que yo mencioné, que son tan claves como es pérdidas y daños y financiamiento, no tuvo objeciones. Pero ya marcó el rumbo y el perfil de la cumbre. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada hubieron muchos líderes internacionales, pero sobre todo fue significativa la presencia de líderes africanos, del continente africano. Y esto quiere decir porque los países del continente africano y los países del sur, países insulares, son los que hoy están sufriendo grandes problemas y modificaciones por la crisis climática. ¿Esto qué quiere decir? Que los países del sur somos los que menos hemos generado estos conflictos y somos los que más estamos padeciendo los efectos. El bloque africano está dando lecciones a nivel bloque. ¿Qué quiere decir esto? El bloque africano se ha unido en este año, ya unos cuantos años, tratando de poner el tema en agenda de pérdidas y daños, diciendo, señores y señoras, necesitamos urgentemente que estos temas estén en la agenda. ¿Y cómo necesitamos que haya cambios? Con financiamiento, con dinero, esto de que les decía recién del cómo. Pero a pesar de que no hubieron tantos líderes políticos como el año pasado en Glasgow, sí cerró el presidente Biden el viernes haciendo mención a pérdidas y daños, que eso ya es un avance significativo. Todavía no está definido, pero él propone, junto con el bloque europeo, un espacio de financiamiento que todavía no está definido, pero por lo menos lo mencionó. Y también se ha puesto mucho énfasis en el bloque latinoamericano, América Latina y el Caribe, que todavía no termina de cohesionar, no termina de ser un bloque que pelea junto, porque tiene muchas peleas internas, sobre todo signadas por banderas políticas. Pero en el caso del presidente electo recientemente colombiano, en el caso del presidente chileno, y mañana la presencia del presidente electo Lula de Brasil. Recordemos que Brasil es el séptimo país más emisor de gases de efecto invernadero, el principal en Latinoamérica, y en la agenda de Lula el tema de la lucha frente al cambio climático es uno de los temas centrales, en contraste con Bolsonaro, que es un negador de la crisis climática. O sea que mañana los ojos están puestos en el mensaje que va a dar Lula en relación a cómo va a ser su política estratégica frente al cambio climático. Entonces, yo diría que es difícil hablar de avances o de retrocesos en las cumbres, porque lo que tenemos que intentar ver y analizar es que ya esté en la agenda ya es un cambio, ya es un avance. Y ahora tenemos que definir el cómo para en la próxima cumbre de alguna manera definir el cómo específicamente y el quién. Pero tanto la ciencia
como los espacios académicos, como los espacios de las organizaciones civiles, sabemos que es urgente la acción ahora. Es urgente dejar de hablar, eso nos lo recuerdan mucho a los grupos de jóvenes, los grupos de juventudes. Sí. Greta Thunberg el año pasado estaba muy enojada en Glasgow, dijo que no soportaba más escuchar tanto bla, 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 que quedó como ese mensaje, sino que realmente es hora de actuar. Y de alguna manera eso ya está previsto en la agenda y en este formato que se está tratando en la COP27. Por eso yo veo avances, a pesar de que son tibios, pero yo veo avances. Bueno, Greta en esta edición dijo no voy a estar porque también es una manera de manifestarse en contra de tal vez la poca movilidad, no vamos a decir inmovilidad frente al tema del cambio climático y de las acciones que deben tomar los líderes, sino una movilidad que tal vez no tiene la velocidad que aquellos que vienen trabajando y mucho como ella y otros líderes ambientalistas están pidiendo, ¿no? Celeridad en esto de empezar a tomar riendas en el asunto para trabajar en pos del cuidado del ambiente, ¿no? Exactamente. También Greta hace un llamado a la coherencia. Hace un poco un llamado a la coherencia al decir no hace falta. Imagínense que para esta cumbre las personas que van a asistir a esa cumbre entre idas y venidas y organizaciones son más de 35.000 personas. Entonces ella lo que dice es un poco de coherencia. Si estamos hablando de crisis climática, por favor, rever situaciones de necesidades extremas, de viajar y todo lo que eso implica, ¿no? Se cuestionaban los vuelos, ¿no? Perdón, Gaby, que te interrumpa, pero se cuestionaba la cantidad de aviones que utilizaban los mandatarios y para los funcionarios de primer nivel para trasladarse cuando decían, bueno, la contaminación que generan los aviones está claro que es una de las más elevadas y decían, bueno, es una manera, digo, también en tiempos de virtualidad podría haber sido virtual esta conferencia, ¿no? Un poco como que hay dos grandes discursos al respecto, por supuesto que sí, más después de la pandemia que hemos demostrado todo lo que se puede hacer de manera virtual y remota, y las conectividades y demás, pero la realidad es que hay algunos temas que es importante hablarlos cara a cara. Sí, sobre todo cuando estamos hablando de millones y millones. En realidad, hoy el último reporte, el que escuché recién, habla de trillones, ni siquiera de millones ni de billones, sino de trillones que se necesitan para realmente enfrentar la crisis climática. Entonces, y un poco como que las negociaciones tienden a eso, o sea, hay mucho pasillerío, hay mucho arreglo, hay mucha reunión paralela, a su vez hay días temáticos donde los países y también los investigadores y demás tienen la posibilidad de encontrarse, o sea, hay mucha gente que opina que realmente es una incoherencia total movilizarse. Por ejemplo, en Egipto, una de las grandes críticas al lugar, al sitio geográfico que es Sharm el Sheikh en Egipto, sí, es muy costoso llegar, sobre todo para países como el nuestro, donde para poder llegar a esos países tenés que hacer escala en Europa o a lo mejor 1 o 2 conexiones, son vuelos muy onerosos porque no son vuelos comunes, digamos, no es como ir a Estados Unidos, sino que son pocos los vuelos que llegan, la hotelería es escasa y es muy cara, es para turismo de alto nivel, no sé bien cómo se estratifica. Acceder a la comida también es costoso, el agua en Egipto se puede consumir agua solamente embotellada, tienen muchos problemas de acceso al agua segura en Egipto. Entonces, realmente las comitivas y sobre todo los medios periodísticos están alzando las voces en relación a todos estos aspectos porque en definitiva la gente va a trabajar ahí y no tiene presupuestos como turísticos para estas cosas, ¿no? El tema de la movilidad y ahí un tema central es el tema de la seguridad para las mujeres, por sobre todo, para poder transitar con determinada vestimenta o a determinados horarios. O sea, hay muchas cuestiones que están siendo observadas en esta cumbre. Claro. Imagínense que la próxima ya está definida dónde va a ser. Va a ser en Arabia Saudita, sí, donde también sabemos que es costoso llegar, que hay muchas cuestiones relativas a algunos productos y algunas situaciones que no son sencillas. Entonces, bueno, lo que dice Greta, lo que dicen las juventudes es un llamado a la coherencia, pero lo que dicen las partes que terminan negociando, no es lo mismo negociar virtualmente que negociar presencialmente, y es una realidad. Es una realidad. Hay acuerdos y hay charlas que mantenidas en una mesa o en torno a una mesa se dan de manera diferente, ¿no? Gaby,
Sí. Tenemos que ir a una pausa, pero por supuesto vamos a seguir hablando de este tema que es sumamente interesante y vamos a seguir analizando porque a partir de lo que vos estás contando surgen muchas más preguntas de lo que puede surgir a partir de esta COP27. Así que yo te pido que te quedes ahí, nosotros nos vamos a un corte y enseguida Perfecto. regresamos. Dale. Acá estoy. Estamos aquí en Chat Internacional en el 30 de la TDA. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos nuevamente en Chat Internacional hablando de la COP27. Lo hacemos con Gabriela Luques, que es licenciada en Gestión Ambiental y además secretaria general del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo. Gabriela, vos en el bloque anterior nos hablaste mucho de que se van a buscar las responsabilidades, las reparaciones. Y mi pregunta es, ya que en el daño ambiental es tan difícil recomponer, es decir, volver al estado anterior, ¿cuáles son las medidas que se han propuesto o que las medidas que se barajan, que surjan a partir de esta cumbre, para la reparación? Bien, en realidad no se habla de reparación, sino que habla de pérdidas y daños. Y pérdidas y daños en función a los países que realmente ya están sufriendo desde hace tiempo la crisis climática. Como por ejemplo el aumento del nivel del mar de los países insulares que hace que vayan perdiendo territorio, donde se ven afectadas su infraestructura, sus viviendas, el acceso al agua segura, porque de alguna manera se hace espacios propensos a las inundaciones, hay problemas en su microeconomía, en relación a todas estas cuestiones, estos efectos climáticos adversos que van sucediendo en otras zonas. Entonces, lo que se está hablando ahora es de cómo se recompone, de alguna manera, de cómo se recompensa esa pérdida, ese daño real, concreto. ¿Por qué esta diferenciación? Porque las COP definieron dos grandes estrategias para enfrentar la crisis climática. Una es la mitigación y la otra es la adaptación. La mitigación tiene que ver más que nada con la tecnología al servicio de, o sea, cómo medimos los gases de efecto invernadero, cómo aplicamos tecnología para poder subsanar esas emisiones exacerbadas que realmente son las que dañan y las que hacen el cambio climático. Y la adaptación responde más que nada a cómo los seres humanos, las poblaciones, generamos resiliencia, o sea, cómo podemos enfrentar, cómo podemos reinventarnos en distintas técnicas de adaptación para enfrentar la crisis climática. Esto, por ejemplo, tiene que ver con la creación de bicisendas, con cómo hacer ciudades más resilientes, gestiones de residuos, plazas para poder generar islas de sombra para enfrentar la crisis climática, distintas formas de adaptarnos, ¿sí?, a lo que ya sabemos que se viene, que ya es un hecho inminente. Ya sabemos que la crisis climática no es algo que ya podemos frenar, sino lo que tenemos que hacer es adaptarnos y, a su vez, por supuesto, en forma paralela, mitigar, evitar que se sigan emitiendo esos gases de efecto invernadero. Entonces, de alguna manera, todas las medidas, tanto de mitigación como de adaptación, hay planes generales, pero cada ciudad, cada país, cada región tiene que ser ella misma la que defina cuáles son las medidas a implementar. ¿Me explico? O sea, no es como que hay líneas generales. Obviamente que hay líneas de biodiversidad, hay líneas de transición energética, o sea, de cómo virar y de cómo seguir desarrollando o implementando energías renovables, cómo transitar lo que se llama empleos verdes o transición justa, cómo hay que ciertos empleos o ciertas especialidades tienen que mutar con la tendencia o con la mirada hacia la sostenibilidad. O sea, ahí nos cabe mucho la responsabilidad de la academia, de las universidades, cómo vamos a seguir formando líderes, agentes de cambio, gestores futuros y presentes si no cambiamos lo que tenemos que enseñar para enfrentar la crisis climática. No podemos seguir parados en el mismo paradigma, ¿me explico? O sea, cada región, cada ciudad, cada país va a definir cuáles son sus prioridades, va a jerarquizar el nivel de problemas. Y esto también se hace a través de los compromisos. O sea, no todos los países han firmado el compromiso de poder medir y de poder informar Claro.
cómo estamos en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, nuestro país, que las está midiendo y las está informando en función a los protocolos acordados en el Acuerdo de París, en función a esas mediciones es donde va a implementar los planes de adaptación y mitigación al cambio climático, que van a tener sus jerarquías, ¿sí? sus necesidades primarias para enfrentar esta crisis. Nuestro país está claro cuáles son, de alguna manera, las problemáticas que tiene que enfrentar, que tiene que modificar, que tiene que ajustar para dar frente a estas problemáticas. Pero cada país define las suyas, así como también hace el control de pérdidas y daños. Gaby, por ejemplo, pensando un poco, viniéndonos a lo que pasa en la Argentina, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en estos días, a partir de ciertas situaciones que se dieron, el gobierno tiene que empezar a tomar cartas en el asunto en tomar medidas relacionadas con, por ejemplo, lo concreto, reunirse con gente del sector agropecuario porque entiende que a partir de la escasez del agua va a haber menos cosecha. Digo, esas son señales de alarmas. Es un ejemplo entre otros tantos que se van dando. Evidentemente es como se entiende desde hace tiempo, que se acabó el tiempo de ver qué podemos hacer porque ya hay situaciones que están demandando que actuemos ahora porque las consecuencias también están ahora. Digo, ¿los gobiernos están preparados y conscientes de eso? Exacto, tu lectura es la correcta, Mira, por ejemplo, ayer hay días temáticos en las COP. Ayer fue el de género, antes de ayer creo que fue el día de la crisis hídrica, y yo leí un dato que me dejó perpleja. En realidad no me asombró porque nosotros vivimos en una zona árida con grave crisis hídrica, pero leí ayer en uno de los tantos documentos, acá, en estos días hay mucho para leer, hay mucho para procesar, hay mucho para digerir y hay mucho para interpretar, pero ayer de alguna manera la síntesis del Día del Acceso al Agua decía que la mitad de la población mundial en el 2025, o sea, dentro de 3 años, vivirá bajo estrés hídrico. O sea, estamos hablando de la mitad de la población mundial. Hay números que nos alarman y hay números que tenemos que dejar de verlos como números, sino pensar que son personas. Eso también creo que aprendimos de la pandemia. Cuando yo en el medio del COVID escuchaba, somos más de 7.500 millones de habitantes, y en el medio de la pandemia escuchábamos las cifras de la Organización Mundial de la Salud que decía que 2.500 millones de personas, 2.500 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua segura. No al agua potable, al agua segura. O sea, a cualquier fuente de agua que yo a través de un proceso puedo potabilizar y hacer accesible. Y ahora esta cifra que están mencionando ayer y que está avalada por la Organización Mundial de la Salud, ya aumenta esa cifra. Se está hablando de la mitad de la población mundial. Entonces, ya está alarmándonos sobre un tema que va a ser crucial, que habla de la supervivencia de la especie, no solamente humana. Sí, entonces, digo, justamente nos está marcando rumbos, nos está diciendo que hay temas que ya tienen que estar en la agenda, ya. Teniendo en cuenta también los números que se revelaron estos días sobre el aumento de la población mundial. 8.000 millones, ya llegamos a esa cifra, incluso fue todo un hito para Damián, se llama el bebé que nació, y bueno, y él no tiene ni siquiera significancia porque es una criatura recién nacida de lo que digamos, el valor que tiene llegar a esa cifra, ¿no? 8.000 millones de personas en este mundo. Absolutamente. Ya se espera que para el 2100 vamos a ser más de 11.000 millones. O sea, el crecimiento de la población es exponencial. Y el acceso a los recursos empieza a ser un poco más conflictivo. Pero no porque falten recursos. Eso también es otra discusión súper interesante. No es que falten recursos. El problema es la distribución. La distribución, claro. Y ese es un problema gravísimo porque estamos hablando de desigualdades, ¿no? Entonces, que ya hasta excede el norte y el sur. En todas las regiones hay desigualdades, que son temas que también es importante empezar a tratar. Vos traías a colación el tema de esto del conflicto de la escasez hídrica en función a matriz productiva. Vos me lo hablabas recién. Son de los grandes desafíos, de los grandes temas que tenemos, y sobre todo acá en Mendoza, no solamente en Argentina y en el mundo, sino esto de repensar la matriz productiva. Tenemos que hacer inversiones fuertes en tecnología para hacer riego inteligente, por ejemplo. El 70% del agua dulce en el mundo se destina a la agricultura, con una pérdida enorme
Acá en Mendoza el 80% del agua se destina a la agricultura, cuando sabemos las deficiencias que tenemos en el sistema y las pérdidas que hay. O sea, somos una zona árida, pero con un manejo del agua muy ineficiente. O sea, sobre todo en la porción que se destina a riego agrícola. Gabriela, Entonces, mucho por hacer. y te consulto, vos hablabas más allá de Mendoza, o más allá de Argentina, a ver Mendoza, pero Argentina, ¿qué rol ha tenido en esta cumbre y los objetivos que se proponen las cumbres, en qué lugar están en la agenda de prioridades de nuestro país? Bien. Bueno, ahí yo no te podría decir en el lugar en la prioridad del país, porque bueno, no estoy en la gestión de gobierno, pero sí tengo el honor de haber sido convocada. Formo parte del comité asesor de la Ley de Adaptación y Mitigación Nacional al Cambio Climático, que es lo que se avanzó para presentar en esta COP. Fue significativo esto que nos invitaran a las universidades a participar. Generalmente son documentos muy políticos, donde solamente están definidos en las áreas de gobierno, y en este caso se abrió y se convocó a distintas partes. En este caso yo estoy representando a la Universidad Nacional de Cuyo con otras universidades, la Universidad de la Patagonia Austral, la Universidad de La Plata, la Universidad de Santiago del Estero y la Universidad del Litoral. Somos las universidades que estamos en ese comité asesor de cambio climático, y donde se ha avanzado mucho a nivel de documentos. Yo debo decir que nuestro país, a pesar del cambio de bandera política, los esfuerzos no los ha disminuido, ha cumplido con todos los inventarios de gases de efecto invernadero y se sigue trabajando fuertemente. El tema es que, bueno, tenemos que lograr que realmente todos estos protocolos, todos estos estudios realmente bajen a planes concretos. Realmente para enfrentar la crisis climática se necesita dinero, se necesita realmente hacer cambios profundos, tecnológicos. Sin ir más lejos, pensemos cómo nos calefaccionamos, cómo cocinamos, cómo gestionamos el agua. O sea, pensemos en todas las cosas y todas las deficiencias que vemos en nuestra vida cotidiana y todas las cuestiones que tenemos que ajustar. Imagínense eso a nivel macro, ¿no? Y creo que en nuestro país, que es un país federal y democrático, quien tiene ese rol fundamental es el Estado. Más allá que la ciudadanía tenga actitudes y vaya cambiando su manera de enfrentar estos temas y de poder empezar a participar desde acciones cotidianas en esto de la sostenibilidad, necesitamos principios rectores, necesitamos normativas, necesitamos aparatos de consulta pública, necesitamos participar, necesitamos ser parte de estos cambios también, tal cual. Gaby, vamos a ir a una nueva pausa y ya venimos con el último bloque. Realmente muy interesante la charla con vos para seguir analizando esta COP27. Así es que yo te pido que te quedes ahí, ni te muevas, por favor. Acá estoy. Bueno, seguimos aquí en Chat Internacional analizando esta cumbre que, como decíamos más temprano, 2 semanas es el tiempo en el cual se empieza a trabajar, hablando de los objetivos, también analizando qué se ha logrado y qué no, y ver sobre todo cómo se va a avanzar. Y obviamente habrá expectativa por el documento final. Enseguida seguimos hablando de este tema aquí en el 30 de la TDA. Ya volvemos. Seguimos aquí en Chat Internacional, seguimos hablando de la cumbre, la COP27, y lo hacemos con Gabriela Luques, que es licenciada en Gestión Ambiental y además secretaria general del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, Gabriela, yo quería preguntarte un poco, meternos en el tema de la crisis energética, porque es algo que está sucediendo, de lo cual se habla desde hace tiempo, pero digo, el conflicto entre Rusia y Ucrania puso en relieve y en evidencia que hay una crisis energética, pero va por el lado económico, y eso incluso lo hemos hablado en estos días con también chicos que están militando en el tema ambiente, y decíamos, ¿por qué de pronto entendemos esa crisis energética a partir de que es más cara, pero no la entendemos a la hora de hablar de debemos cuidar la energía y desde dónde viene la energía? Contanos cuál es tu apreciación de esto. Bien. Bueno, obviamente que hay sobre todo en estas últimas épocas, hay una sed de energía. Yo llamo una sed de energía porque realmente somos seres que necesitamos energía de una manera exponencial, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Entonces, hablar de crisis energética es bastante significativo en el sentido de que hablamos de la crisis de los combustibles fósiles, no solamente por
por los depósitos que quedan, por el volumen que queda, sino por el efecto y la contaminación y la crisis climática a la que nos ha llevado. Pero el mundo se sigue movilizando a través del carbono, se sigue moviendo en relación a los combustibles fósiles, que es el gran tema que no se puede mencionar en las COP. Es significativo, pero no se puede hablar de combustibles fósiles, por ejemplo, porque claro, genera Es un como cambio mala en las palabra, matrices. genera malestar. ¿Cómo? Genera malestar, es como una especie de mala Genera palabra. malestar porque genera repensar absolutamente. Vos a Estados Unidos le decís, Estados Unidos es el eterno obstaculizador de las COP, ¿no? Porque justamente les interpela permanentemente en su modelo, en su estilo de vida. O sea, hablar de no combustibles fósiles significa, imagínate, si tienen autopistas de 8, 10 carriles, Claro. camionetas terribles se movilizan, tienen una altísima tasa de movilidad. O sea, significa realmente cambiar su estilo de vida, cambiar drásticamente su estilo de vida. Entonces sí, obviamente que hay presiones, esta cuestión de la energía, en definitiva, aparte la energía es el ítem número 1 en cuanto a gases de efecto invernadero, es el gran tema, en ese sentido Argentina está exactamente igual, todo lo que es generación de energía es el número 1, digamos, el que se lleva todos los laureles en cuanto a efectos a gases de efecto invernadero, pero lo interesante es siempre repensar esto, es que tenemos que ser coherentes, porque también las soluciones no están dadas por las energías renovables, no están dadas en función a la sed energética que tenemos. A la alta demanda, claro. A la alta demanda, siempre digo, pensemos en nosotros, en cada una de nuestras casas. Entonces, en esta COP sí ya se empezó a hablar de una de las energías que más controversia genera, es la energía nuclear. La energía nuclear, en definitiva, en el horizonte termina viéndose como la que nos va a salvar. A pesar de todo lo que implica generar energía nuclear, de los altos riesgos que tiene su gestión, pero en definitiva a esta sed de energía civilizatoria no hay otra fuente que realmente pueda proveerla. Y entonces ahí sí coincido con las juventudes en el sentido de decir, si las renovables no alcanzan, si lo tradicional es a partir de combustibles fósiles que no queremos más y la nuclear es el horizonte, pues hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer, como ¿por qué tenemos esta demanda energética y cómo hacemos para gestionarla de manera diferente? Y este tema es un tema central cuando hablamos de crisis climática, cuando hablamos de esto que significa la transición energética. Cómo giramos hacia hidrógeno verde, hacia otras fuentes que tenemos que seguir explorando y en la cual necesitamos dinero para investigar, para innovar y para realmente poder reconvertir. O sea, no hay camino sin inversión, sin innovación, sin saber puesto para la solución. No hay saber. Pero el tema energético es central en estas discusiones de crisis climática. Gabriela, y cuando vemos estas cumbres, estas grandes reuniones de líderes, no solamente vemos eso, también vemos que ocurren protestas, reclamos, que también nos empiezan a hacer un poco de ruido en la cabeza. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cuánta recepción o a cuánto se hace lugar de los reclamos que se hacen por parte de estas organizaciones, grupos aislados a veces, pero con protestas o reclamos que tienen cierta realidad, o sea, tienen cierto color, por así decirlo? Es sumamente importante la pregunta que haces, porque justamente lo que se genera generalmente a estas cumbres son las contracumbres que se llaman. Sí. ¿Por qué? Porque los ciudadanos comunes y corrientes y los periodistas, hasta el sector científico, no puede entrar a los espacios de negociación. O sea, se puede compartir las charlas, se puede escuchar paneles y se pueden escuchar. No podés ingresar si no estás acreditado, o sea, si no sos parte de una comitiva que fue especialmente invitada. Me explico, o sea, no puedo ir. Yo digo, bueno, yo vivo acá en Egipto y me voy a ir a dar una vuelta por la cumbre. No, eso no existe, porque hay muchísimas medidas de control, porque justamente hay muchas personalidades destacadas que deben preservarse la seguridad. Entonces, no es fácil. Entonces, generalmente hay una contracumbre que se llama, donde participan mucho las organizaciones civiles, las comunidades, los pueblos originarios, científicos, estudiantes, donde mucha gente que tiene la posibilidad va, porque es momento de intercambio, de conocerse y de participar de algo que es importante y es histórico, que son estas marchas. Estas marchas
se hacen un día donde congregan a muchísima gente y de alguna manera lo que hacen saber, no solamente a los líderes que están adentro de los predios, sino al mundo entero, que la ciudadanía está viendo, está escuchando, está atenta a lo que está pasando, está atenta a su presente y a su futuro. Son maneras de manifestarse. Mira, se me pone la piel de gallina porque realmente es una forma donde la ciudadanía realmente pone en la mesa la participación ciudadana. Dice que acá estamos, los estamos mirando, estamos atentos a lo que está pasando. No se olviden que ustedes están representando al planeta, a la especie humana y están tomando decisiones que implican nuestro presente y nuestro futuro. Entonces son momentos muy importantes y sobre todo de intercambio, de conocimiento, de posibilidades de participación. Y no pasan desapercibidas, no pasan desapercibidas. Lo que pasa afuera se tiene mucho en cuenta, se mide el pulso de cómo va el rumbo de las negociaciones, porque obviamente la gente que está afuera está atenta de cómo van las cosas, ¿no? Y lo más triste de esta cumbre, que es la primera vez que no se pudo realizar por cuestiones que atentaban contra la seguridad de los participantes. Hay mucha intimidación y mucho control en esta cumbre. Son países muy complejos en cuanto a los derechos humanos y esto ha sido algo que realmente nos ha alarmado a todos quienes seguimos las cumbres. La gente no pudo manifestarse en las calles, sino que tuvo que manifestarse dentro del predio porque la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, sabiendo de esta situación, les dio el permiso, digamos, para hacer una manifestación simbólica dentro del predio. Porque no podía garantizar la seguridad, ¿no? Perdón, Gaby, pero digo, Sí. porque no se puede garantizar la seguridad. Y ahí quiero hacerte una pregunta, repreguntarte a partir de lo que nos decías. Esta en Egipto, la próxima en Arabia Saudita, ¿no sería hasta una cuestión estratégica, si queremos pensarlo, para que no haya contracumbres, para que, digo, no son países elegidos al azar, son países que políticamente tienen sus limitaciones, problemas tal vez con las libertades individuales y por ahí hasta les es más cómodo que no haya gente manifestándose en las calles, se me ocurre pensar. Y que tiene mucha vinculación, perdón, pensaba recién, con los combustibles fósiles también. De los que queremos dejar de utilizar. Pero por eso mismo también es simbólico que se haga ahí. Es muy simbólico hablar de estos temas en países donde a veces han sido negadores de estas situaciones. Sí. O sea, fijémonos desde el otro punto de vista. Y también es simbólico que los países centrales más ricos se animen y tengan que ir a sesionar a estos países donde, bueno, siempre son tan criticados. O sea, digamos, veamos siempre el porqué. El porqué es que también los países de Oriente también tenían que hacerse parte de esto. Y hacerse parte de esto significa presidir. En este momento Egipto preside la COP. No es menor. No es menor. Digo, hay un compromiso político muy fuerte. O sea, pensemos que estas cuestiones tienen que ver también con aspectos culturales de los países. No es nada más una cuestión de gobierno, sino que son aspectos culturales, donde la gente, no solamente los líderes, tienen ciertas concepciones de lo religioso, de los géneros, de las diversidades. Entonces, bueno, a mí me parece también interesante que se sesionen estos países tan adversos porque también tienen que integrarse y también son parte de este planeta y de esta problemática, ¿no? Son parte importante de esta problemática. La cumbre que viene, lo más seguro es que vuelva a ser en Latinoamérica. Hay una alta probabilidad de que sea en Colombia o en Brasil, debido a que son nuevos aires políticos. Y recordemos que la última vez que iba, la antepenúltima vez que iba a ser en Chile, por el conflicto social, se trasladó a Madrid a último momento. Entonces, que vuelva a América Latina para nosotros sería un festejo, una celebración, porque muchos de los que estamos aquí tal vez tenemos más posibilidades de acceder. Yo no he podido acceder nunca a una COP. Iba a ir a la de Chile porque me habían invitado de la Universidad Tecnológica de Chile. Íbamos a participar, la Universidad Nacional de Cuyo, pero bueno, no tuvimos la posibilidad porque, bueno, no se dio, no se pudo. Quedó muy lejos después Madrid. Pero bueno, digo, siempre veamos otra mirada, démosle otra mirada a lo que sucede en el mundo. No seamos siempre tan negativos. Entiendo que de aquí al año que viene los contextos pueden cambiar. La tecnología puede realmente tener un valor importante y podemos participar más, pero yo digo, de todas las cumbres que yo vengo siguiendo desde hace ya muchísimos años, estas últimas son las que más he tenido información debido al avance en la tecnología, al avance en el Internet, ¿no? En Instagram. Entonces, bueno, hay avances y hace que no tengamos que viajar para estar al día, informados y atentos.
Gaby, te mandamos un abrazo gigante. Seguramente vamos a volver a hablar con vos de este tema y en general del ambiente, ¿no? Que nos parece sumamente interesante. Así es que te mandamos un abrazo gigante y bueno, será hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento y esperemos que entre viernes y sábado realmente se llegue a un acuerdo que sea lo mejor para la humanidad y lo mejor para el planeta. Así que les agradezco a ustedes generar estos espacios donde realmente nos interpelan y donde ponemos los ojos en el afuera, pero nunca olvidarnos que todo empieza por acá adentro. Todo empieza por casa. Tal cual. Gaby, te mandamos un abrazo grande y será hasta cualquier momento. Otro para ustedes. Chao, chao. Chao, buenas noches. Así pasaba Gabriela Luques, licenciada en Gestión Ambiental y secretaria general del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo. Sumamente interesante. Bueno, la expectativa a ver qué sale del documento final. Es un tema que ya llegó y ya nos tenemos que encargar. Así que todos a ver el documento, a ver qué pasa esta semana. Exactamente. Nosotros nos volveremos a reencontrar el próximo miércoles, como siempre, a las 10 de la noche aquí en Chat Internacional. Muchas gracias. Buenas noches.